Y en esta sesión del Evangelio de San Marcos, hermanos, vamos a encontrar un tema maravilloso: Jesús como el Hijo de David. Este mismo título mesiánico se había escuchado ya al final del capítulo 10 de San Marcos y al inicio del capítulo 11. Es bueno recordar, en boca de aquel ciego Bartimeo que estaba a la orilla del camino, escuchamos ese título mesiánico. Bartimeo dice: Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Y más adelante, cuando Jesús entra a Jerusalén de manera triunfal montado en un burrito, la multitud lo aclama con ese título mesiánico: Señor Jesús, el Hijo de David. La gente dice: el Hijo de David, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora, Jesucristo ha venido teniendo una confrontación con diferentes personajes, sobre todo que representan la autoridad del pueblo judío. Y en esta confrontación nosotros podemos hacer un resumen. Se ha confrontado en el templo con los mercaderes, ha expulsado a muchos de allí porque están haciendo de la casa del Señor, que es casa de oración, una cueva de bandidos. También escuchamos a Jesús confrontándose y enseñando a los herodianos y a los fariseos. Encontramos a Jesús confrontándose también con los saduceos. Y ayer, hablando con un escriba, Jesús lo exalta, lo alaba y le dice que está cerca del reino de los cielos, que está próximo, pero que no está todavía dentro del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué hace falta a los escribas para comprender mejor el reino de los cielos? Ya hace falta comprender la identidad de Jesús de Nazaret. Y esto es, hermanos, el tema que nos ofrece la palabra de hoy: Jesucristo como el Hijo de David. Por eso Jesús dice que, citando al Salmo 110, Jesús retoma aquellas palabras y dice: David habló movido por el Espíritu Santo. Atento a ese dato. Ya Jesús está manifestando que el rey David no habla por sí mismo, que la escritura no ha sido simplemente escrita por los hombres, sino que es escrita por los hombres pero inspirada por el Espíritu de Dios. Esto significa que la escritura tiene una doble autoría: Dios, autor primigenio, autor fundamental, y esa autoría de Dios pasa a través de seres humanos concretos. Jesús dice que David habló movido, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijo el rey David? No lo dijo referido así, sino al mismo Mesías que vendría. Dice Jesús estas palabras: David habló movido por boca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a través de él y dijo: dice Dios a mi Señor, o dice Yahvé, o dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Pueden ir al Salmo 110 y se darán cuenta que Jesús está citando aquellas palabras dichas ya en el Antiguo Testamento. Y al final el Señor les pregunta a todos: ¿cómo puede ser entonces el descendiente de David, el Mesías, si lo llama su Señor? ¿Qué significa este juego de palabras? Que David no podía llamar a su hijo Señor, porque era imposible que un humano llamara a otro Señor. Era reconocer su superioridad. Y si David era el rey, no podía llamar a su hijo superior a él. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Algo maravilloso, hermano. Aquí Jesús poco a poco empieza a revelar su verdadera identidad, que él es descendiente de David en cuanto a su linaje humano, pero es, hermanos, descendiente del Padre Dios y por tanto superior al rey David. David está hablando proféticamente de que el Mesías descenderá en cuanto a su linaje humano de él, pero que a la vez este, que viene de un linaje humano, no es simplemente un ser humano, sino que es el mismísimo Hijo de Dios, ungido para ser el Salvador y aquel que juzga a todas las naciones, que juzga al mundo entero. Por eso dice el Evangelio de hoy que la gente, al escuchar cómo hablaba Jesús, quedaban maravillados. Jesús con eso está invitando a los escribas a que profundicen en este título mesiánico. ¿Qué significa ser el Hijo de David? Por eso cuando Jesús resucita, la predicación apostólica toma este mismo título. Y San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que el rey David no ascendió al cielo ni se sentó a la derecha de Dios Padre. Se refiere a Jesús de Nazaret, que siendo el Hijo de Dios, un momento dado, determinado, dejó ese trono de estar sentado a la diestra del Padre para venir a nuestro encuentro y vivir como nosotros, haciéndonos igual a nosotros en todo menos en el pecado. Habitó en medio de los hombres como hombre, pero luego al resucitar vuelve de nuevo, hermanos, a sentarse a la derecha de Dios Padre. Y desde allí esperamos que un día vendrá a juzgar a vivos y muertos.
Y muchas personas se burlan de nosotros porque creemos que Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos, que su reino no tendrá fin. Y mucha gente dice, no, esto es una mentira, y se olvidan de la paciencia que Dios nos tiene a nosotros, hermanos. Es fundamental no perder la fe. Es fundamental reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, pero que tiene todo el poder de Dios para darnos su amor, su misericordia, y que un día vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. La gente se maravillaba al final de las enseñanzas de Jesús. Qué bueno que tú y yo podamos reconocer en Jesucristo al Hijo de David, es decir, aquel que humanamente desciende de David, pero que su origen verdadero está en Dios. Aquí se está demostrando poco a poco la doble naturaleza de Jesús, hombre y Dios. Y esta es la causa que llevó finalmente a la muerte a Jesús. Cuando ustedes leen Juan capítulo 5 y Juan capítulo 10, allí vamos a encontrar dentro de esos dos capítulos que la multitud de las autoridades judías le achacan a Jesús y le dicen, tú llamas a Dios Padre, por tanto te haces igual a Él. Y tú te estás diciendo que eres superior al sábado, estás poniéndote por encima de lo que Dios ha autorizado. Tú eres un blasfemo, te tienes por igual a Dios. Y la causa final que lleva a Jesús a la muerte es esta, cuando le preguntan, dinos tú si eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice, sí, lo soy el Hijo de Dios. Muchas personas todavía no pueden comprender esta gran verdad y ven en Jesús simplemente a un ser humano más, a un gran intelectual, a un hombre que influyó la historia, pero no son capaces, hermanos, de hacer un acto de fe y reconocer que ese hombre no es simplemente un hombre, sino que es el mismo Hijo de Dios que se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios, que se acercó a nuestra realidad, a tu dolor, a tu sufrimiento, a tus miedos, a tus interrogantes, a mis interrogantes, para revelarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida que conduce al hombre a la dicha plena, a la felicidad. Cuando te acerques a Jesús, no veas simplemente en Él un hombre y no reconozcas solamente a Dios. Debes reconocer a Dios que se hace hombre, hombre para comprenderte a ti, para comprenderme a mí, para sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, pero a la vez ser para nosotros esperanza de dicha y de felicidad eterna, porque Él es nuestro Salvador. Jesús no podría salvar al hombre si no fuera Dios, pero Jesús tampoco podría morir si no se hubiese hecho hombre. Por eso esta es la maravilla de Jesús, el gran misterio y la pasión, lo que nos apasiona y nos atrapa, reconocer en Él al hombre, pero también a Dios. Es Dios hecho hombre. Esto es un texto en el fondo trinitario porque nos está revelando que David habló por boca del Espíritu Santo y dijo Dios, o sea, dice el Padre, a mi Señor, que es el Hijo, que se refiere a Él, a Jesús de Nazaret. Este es el querigma, la buena noticia, que Dios nos ama tanto, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Él es el Hijo de David, pero es también Señor de David. Y un día, hermanos, vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos. No te rías ni te burles de la paciencia de Dios. Si Él no ha venido todavía, no significa que no vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Recuerda que un día delante del Señor son como 1000 años. Y si estamos en el año 2000, solamente 2021, solo han pasado 2 años y 2 días y un poquito más. Porque un solo día para Dios son como 1000 años, hermanos. Dios tiene paciencia, porque si viniera de improviso, serían muchos los que se quedarían sin su salvación y serían muchos los condenados. Aprovechemos la paciencia de Dios para convertirnos, para amar, para perdonar, para dar lo mejor de nosotros, para esperar a Jesús de Nazaret como el Hijo de David y como el Señor de David. Él es hombre y Él es Dios. Que Él bendiga tu vida y bendiga mi vida. Feliz día para todos. Chao, chao. Juanca Mendoza. En Cristo la vida es mucho más sabrosa.